11 de la mañana, 9 minutos en toda la República Argentina. Bueno, lo prometido es deuda. Está con nosotros Laurita Alonso, Laura Alonso. Le digo Laurita porque así se llama en Twitter. Y a veces los tuiteros nos llamamos por el nombre en Twitter. Pero es Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, politóloga. Ahora con la vista puesta en un doctorado. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Estudiando y escribiendo. Eso te iba a preguntar. ¿Estás haciendo un doctorado? No, estoy haciendo una beca y estoy trabajando mucho y leyendo mucho sobre lo que en el mundo se llama la recesión democrática y cómo las democracias republicanas, las democracias liberales en el mundo empiezan a sufrir desde hace 15 años ataques autoritarios desde adentro. Algo que nosotros conocemos muy de cerca. Bueno, a ver, profundicemos. Bueno, básicamente hace algunos años algunos expertos en la teoría de la democracia empezaron a darse cuenta de que las transiciones democráticas que habían empezado en los 70 en Europa y en los 80 en América Latina, esas nuevas democracias e incluso algunas democracias más tradicionales empezaban a sufrir embates autoritarios, discursos de demagogos, populismos que iban creciendo, destrucción de la independencia de la justicia, ataques a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios de comunicación, y empezaron a visualizar que había algunos regímenes políticos que, si bien sus autoridades eran electas democráticamente, cuando estaban en los gobiernos empezaban a comportarse más parecido a una autocracia que a una democracia liberal con limitación y control y equilibrios entre los poderes. Entonces aparece un nuevo género que es el de los autoritarismos competitivos. Se empieza a hablar en muchos países de autoritarismos competitivos entre lo que sería una democracia liberal plena, republicana, y una dictadura clásica, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso más cercano que tenemos en los últimos 25 o 30 años de decadencia es el de Venezuela, que era una democracia liberal con problemas, pero una democracia al fin, con división de poderes, con control entre los poderes, con elecciones justas y periódicas y libres, que cae con Chávez en un autoritarismo competitivo y ya hacia el final de Chávez y con Maduro abiertamente en un régimen dictatorial. Entonces, bueno, lo que se está estudiando en el mundo es si perderemos las libertades individuales y el Estado de Derecho como lo conocimos hasta ahora, y lo que viene serán estos autoritarismos competitivos, o si la democracia de los controles va a sobrevivir frente a los populismos y los demagogos que se han puesto de moda en todas partes del mundo, no solo en países como los de América Latina. A ver, ahora te traigo a la Argentina, ¿no? ¿Cómo nos ves en ese marco? Bueno, yo creo que hay una continuación y aceleración del proceso que iniciaron los Kirchner en el 2003, pero que fundamentalmente me parece que los 8 años de Cristina Kirchner en el poder claramente marcaron la tendencia y el camino hacia transformar a la Argentina en un autoritarismo competitivo. Y creo que estos 4 años, este gobierno que se inició ahora, es una continuidad de esto, donde Alberto Fernández es un mero instrumento de un proyecto de poder autoritario que maneja Cristina Kirchner y sus acólitos, ¿no? Del Instituto Patria. ¿Por qué estas cosas tienen éxito en la Argentina? Si querés lo discutimos después más adelante, pero me parece que lo bueno también fue que la Argentina interrumpió ese proceso con la elección, los argentinos interrumpimos ese proceso con algunas elecciones intermedias, la del 2013, la del 2009, donde primero se le ganó en las legislativas con distintos armados opositores, y después se interrumpe ese proceso a nivel nacional con el triunfo electoral de Cambiemos y de Mauricio Macri. Así que no está tan claro, me parece que gran parte de los argentinos querramos someternos al proyecto político de Cristina Kirchner, su hijo y sus acólitos del Instituto Patria, para quienes personas como Alberto Fernández son simple y sencillamente un profiláctico que se usa y se descarta. Laura, a ver, ayúdanos a pensar. En realidad, digamos, la conversación tiene que ver, habitual contigo, tiene que ver con que sos politóloga, y la idea es ayudarnos a pensar la realidad en la que vivimos.
una parte de la realidad en la que vivimos tiene que ver con la oposición también. Si bien sos parte de ese espacio, por lo menos en términos de pensamiento y de corriente de opinión, mi pregunta es, ¿cómo mirás a la oposición? ¿Está preparada hoy para, no sé si usar la palabra resistir, sino por lo menos para intentar que la Argentina no llegue a ese lugar? ¿Sentís que va detrás de la gente común que intenta justamente que la Argentina no llegue hacia ese lugar? ¿Cómo lo analizás desde tu lugar de politóloga Sí, y que claro. tenés obviamente una pertenencia? Sí. Mira, yo el análisis que hago es muy parecido al que muchos empezamos a hacer en 2008, 2009, 2010, que empezamos a ver que una parte muy importante de la ciudadanía argentina empezaba a exigir y a demandar una representación opositora colectiva, y de alguna manera Cambiemos en 2015, o la Alianza Cambiemos, es producto de esa demanda social. Y a mí me parece que esto es importante también, porque algunas veces dice, bueno, los políticos, un buen político es un lector de la realidad. Sí. Y por supuesto la sociedad argentina es una sociedad diversa que alimenta a proyectos políticos como el de Cristina Kirchner, y esto hay que decirlo, digamos, hay con ciudadanos que le gustan ese tipo de proyectos políticos o que adscriben a ellos por distintas razones, y hay otro sector muy amplio de la sociedad argentina que sigue demandando, me parece, a un proyecto político republicano liberal basado en la iniciativa privada, abierto al mundo, que sea alternativo y competitivo. Y ahí creo que es donde ahora Juntos por el Cambio va y debe ejercer la representación de esas voces ciudadanas, y me parece que está haciéndolo bien dentro de las posibilidades de ser minoría en el Congreso, incluso minoría en muchas legislaturas provinciales y en muchos consejos deliberantes. Entonces creo que ahí, a ver, la Argentina está en un camino siempre complicado, querida amiga, porque la democracia nunca puede ser tomada, la democracia liberal del Estado de Derecho nunca puede ser tomada como algo consolidado y definitivo, lo demuestran las grandes democracias del mundo hoy, que están en crisis también. Y creo que el aprendizaje que nos dan las grandes democracias del mundo, y que también podemos tomar de nuestra propia experiencia, es que lo peor que le puede pasar a una gran porción de la ciudadanía es no encontrar una voz que las represente. Y eso le pasó a un sector importante de los argentinos después de la crisis del 2001. Sin embargo, el sistema político o el sistema de partidos y los nuevos partidos que se crearon como el PRO vinieron en la Alianza del 2015 a dar una respuesta a esta demanda de la sociedad. Y yo creo que Juntos por el Cambio, que me parece que va a sufrir todavía una ampliación más interesante en los próximos tiempos, en vista de la elección del 21 y la del 23, le va a ofrecer nuevamente una alternativa competitiva a esta porción de la sociedad que mira con desconcierto cómo, de nuevo, una vez más, el populismo autoritario de los Kirchner busca destruir la Constitución Nacional y se hace de lenguaraces especialistas en los medios o en la academia que usan palabras raras para justificar un proyecto autoritario. ¿No te llama la atención eso? Yo cuando era muy chica, soy más grande que vos de hecho, escuchaba a Mónica Pose porque mi hermano era más grande y me hacía escuchar, bueno, o sea, no me quedaba otra en realidad. Y había una canción que se llamaba A mí me causan gracia los intelectuales. Hace años que no la escucho, pero por ahí la tarareo. Hay una cantidad de presuntos intelectuales, yo digo presuntos porque de presuntos intelectuales, no solo de la Argentina, sino si vemos los autoritarismos o los totalitarismos a nivel internacional, digamos, ha habido siempre intelectuales, en términos de Gramsci serían la superestructura, que han justificado lo injustificable. ¿Qué digo con justificar lo injustificable? En la Argentina, no sé, se justifica, qué sé yo, la persecución fascista a una ministra por haber estudiado en un colegio determinado. En Venezuela directamente se niegan las atrocidades cometidas por el régimen contra los derechos humanos. Durante el estalinismo o el comunismo, si querés, en Rusia se negó el genocidio provocado por Stalin. Y en esto me parece que son funcionales los intelectuales. Yo siempre trato de comprender que puede haber un loco, que puede haber alguien que no esté en sus cabales. Ahora,
cómo comprender que los que usan la razón para el pensamiento justifiquen la locura. Bueno, es que a mí me parece que justamente hay intelectuales que son democráticos y liberales, hay intelectuales que son autoritarios y hacen uso del pensamiento para dar justificaciones teóricas y abstractas a proyectos malignos, proyectos políticos que dañan a las sociedades, que dañan las posibilidades de progreso de las personas. Y esto es así y ha sido, como vos bien lo acabas de describir, ha sido así por lo menos donde lo vimos claramente durante todo el siglo XX y también podemos irnos más atrás. Sí, claro. O sea, hay gente que ha escrito tratados y tratados para justificar autoritarismos. En Europa, durante los años de ascenso del fascismo y después del nazismo, gran parte de la intelectualidad europea saludaba y celebraba el fascismo italiano y algunos justificaron el nazismo alemán. Esto está escrito por teóricos, donde hay hasta, te diría, digamos, hay hasta un ranking de quiénes fueron los intelectuales que nunca transigieron con ningún tipo de autoritarismo, como Karl Popper o Raymond Aron o Isaiah Berlin, sí. Incluso Hannah Arendt, sí. Obvio, pero otros que estuvieron ahí en el medio, ¿no? Que tuvieron momentos de dudas. Digamos, yo tengo un libro muy interesante al respecto, que siempre me gusta leer, porque está estudiado obra por obra esos intelectuales los años 20 y 30 y 40 que estaban obnubilados con el poder del autoritarismo y el totalitarismo europeo que llevó a la peor desgracia y a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esto me parece que es una discusión que ya, digamos, no... ¿Sabés lo que trato yo? Como de no deprimirme, porque justamente lo que te permite la historia sí. es darte cuenta de que estas cosas siempre pasan y que los intelectuales no son almas bellas. O no tienen por qué serlo. Me gustó esa frase, los intelectuales no son almas bellas. Como tampoco son los papas, ni las monjas, ni los curas, ni ningún ser humano. Claro. O sea que hay que saber, digamos, todos tenemos que saber con qué bueyes aramos y por eso, como las personas tenemos pasiones y las pasiones nos pueden llevar por el camino del bien o por el camino del mal, la historia del mundo occidental constituyó o creó, y esto es el contractualismo, digamos, el Estado de Derecho para someternos y sujetarnos a un pacto común que son las constituciones liberales y la justicia, ¿no? Porque las almas somos pasionales y las emociones nos hacen hacer y decir cosas que quizás van en contra de la libertad de todos. Por eso nos dimos las constituciones, para controlar el poder, para controlarnos como individuos a nosotros mismos, para ser libres, pero para ser libres con responsabilidad. Y creo que este es el debate, una vez más, en el cual está peleando la democracia liberal de los controles y de las garantías frente a proyectos autoritarios en todo el mundo, también en la Argentina. Hay en este momento histórico, chiquito ciertamente, dentro del marco de la historia de la Argentina, pero bueno, es lo que vivimos, ¿sentís que hay una especie de, intento de algunas corrientes de opinión? Yo lo pongo al Papa, tratando de abolir cuestiones principales de nuestro Estado-Nación? Mira, yo creo que hay un proyecto basado en esta idea de que la riqueza y la inversión son malas, sí. Y que el que tiene, porque lo logró de la manera que lo haya logrado, hay que sacárselo para dárselo supuestamente de manera solidaria al que no tiene, y esto la Argentina ya lo vivió. O sea, en la Argentina hay que hablar de cómo hacemos para generar empleo privado, no cómo hacemos para sacarle al que tiene y darle al pobre para que siga siendo pobre, porque estamos hace 50 años hundidos en la pobreza que crece, porque lo que se achica es el empleo privado. Lo que crece es un Estado pobrista que obviamente no genera riqueza, que busca extraerle la riqueza a aquellos que la tienen a través de impuestos, a través de tributos y de tasas, y que no genera ningún incentivo para que se arriesgue el capital a invertir en la Argentina. Y cuando digo capital no digo una empresa multinacional, digo una persona que quiere abrir una panadería en San Salvador de Jujuy sí. Y tener 5 o 6 empleados. A esas personas estamos espantando en el país hoy. Entonces creo que hoy y desde hace mucho tiempo. Entonces a mí me parece que el problema de la pobreza no se resuelve distribuyendo pobreza.
se resuelve generando riqueza para distribuir, y la riqueza se genera con inversión privada y con empleo genuino. Y para que haya inversión privada tiene que haber Estado de Derecho, no tiene que haber feudalismo, no tiene que haber privilegios y no tiene que haber justicia con un ojo tapado. Tiene que haber justicia igual y segura y con garantías para todos de que será aplicada de manera imparcial a cada persona física cuando se trata de una persona o a cada empresa cuando tenga una controversia. Y ese es el debate de la Argentina. Yo diría, hay una palabra en inglés que se llama, que es struggle, que es lucha, ¿no? A mí es como la lucha por el parto ese que hablaba Carrillo. Sí. Yo creo que no hay un parto republicano, pero que viene de la mano con una economía capitalista que la Argentina no termina de parir. Y sin economía capitalista, le guste a quien le guste y al que no le guste, no me importa, no hay oportunidades de desarrollo en la Argentina. No hay inclusión ni justicia social si no hay desarrollo capitalista. Y el desarrollo capitalista viene de la inversión privada, del chico que invierte hasta el súper grande que también invierte. Hay una situación ahora que estamos viviendo circunstancialmente que es digamos, la presunta caída de una de las tantas causas que hay a partir de Cuadernos y la sensación de muchos de nosotros de impunidad. Y vos has sido titular de la Oficina Anticorrupción, has sido una luchadora en contra de la corrupción, o por lo menos que la justicia investigue la corrupción. ¿Cómo te sentís hoy cuando mirás todo lo que pasa, digamos, sabiendo que la Oficina Anticorrupción ha renunciado prácticamente a ese lugar en el que vos lo habías puesto, que la justicia despacito, poco a poco, va cumpliendo el proyecto nacional y popular de la impunidad para los ricos del peronismo? ¿Cómo te sentís? Bueno, a mí lo que me preocupa es la justicia argentina, porque es finalmente la que nos afecta a todos directa o indirectamente. Yo lo que siento es un estado, no solo por mirar esta causa y ahora profundizo un poco más, pero siento que los argentinos estamos en un estado de indefensión importante. Mira lo que le ha pasado a Abigail o Facundo Astudillo Castro, o Solange. bueno, los varados de Formosa, el jovencito que no recuerdo su nombre que cruzó el río Bermejo a nado y murió ahogado. Sí. Digamos, tantas personas. Digamos, acá la justicia es para los poderosos, que es en realidad impunidad. Y esa es la lectura que hace cualquier ciudadano común, y creo que tiene razón. Y yo lamento que haya tanto, porque lo sé, que hay tantos jueces y fiscales que hacen muy bien su trabajo en todos los fueros, pero también la imagen de la justicia es muy mala, porque lo que la justicia hoy le muestra a los argentinos es que solo le preocupan los poderosos. Fíjate que la Corte se tomó 4 o 5 meses para resolver la presentación del senador Naidenov sobre los 8.000 varados de Formosa. Sí. Estamos hablando de la vida de 8.000 personas que no podían ingresar a sus domicilios en su provincia donde residen, porque un señor feudal que es un dictador dijo que a Formosa no entraba nadie. Entonces, y la Corte se tomó desde julio, y recién en noviembre resolvió la presentación del senador Naidenov. Entonces, eso es lo que yo también miro, ¿no? Y creo que todos miramos. ¿Cuánto tiempo le llevó a la Corte resolver esto? Ayer escuchaba, o anteayer, la representante de la sobrina de Alperovich, el senador de licencia de Tucumán, otro señor feudal al que le temen en Tucumán. Ella lo denunció hace un año por abuso sexual. Todavía la Corte no ha definido si el caso se lleva en Tucumán o se lleva en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Un año pasó. Esa mujer no tiene justicia. Entonces, si nosotros como ciudadanos vemos eso, ¿qué esperamos nosotros de la justicia argentina cuando tengamos un problema en una provincia, en nivel nacional o en nivel federal? Y me parece de verdad que aquí hay un reclamo que no es partidario, que tiene que ser cívico. O sea, sin justicia no existe la Constitución, y cuando digo justicia debe ser independiente, debe ser transparente, debe ser eficiente, los jueces deben ser íntegros, honrados, honestos.
no jueces del poder con patrimonios inexplicables y amigos de los poderosos a quienes satisfacen con sus demandas, con sus fallos. Y acá está el nudo. A mí me preocupa, a ver, por supuesto que yo te puedo hablar de la Oficina Anticorrupción, pero me parece que es tapar el bosque de la indefensión frente a una justicia que no le brinda respuestas claras a los argentinos cuando las demandan. La ley del arrepentido han intentado y van a intentar voltearla porque nunca quisieron arrepentidos para la corrupción. No lo quiso el kirchnerismo y no lo quiso también otro sector no kirchnerista de la política argentina, porque todos o muchos tienen un muerto en el placar, incluso jueces tienen muertos en el placar. ¿Qué pasa si un día le aparece un arrepentido a un juez? Porque ya vimos lo que pasa cuando aparecen los arrepentidos en las empresas o cuando aparece un arrepentido dentro del Estado para denunciar la corrupción. Entonces, de nuevo, la Argentina, si nosotros no defendemos al arrepentido en causa de corrupción, se cierra un pacto de impunidad, no sobre Cristina Kirchner nada más, sino sobre la corrupción en las provincias, sobre la corrupción en otros sectores empresarios, y nunca más sabremos la verdad, y es luz verde para que cualquiera haga cualquier cosa. ¿Puedo llevarte un ratito al barro? Ah, ¿no estábamos en el barro? No, estos son violines. El Papa advirtió del peligro de convertir a la Iglesia en un partido político o en una empresa. Es el título de La Nación. Es una de las mejores vaticanistas que hay de la Argentina o que escriben para la Argentina, que es Elisabetta Piqué. Escribe esta nota. Pero me parece interesante esto y por eso te pregunté si te podías llevar al barro. No te voy a preguntar si sos candidata, si no, qué sé yo, eso me parece secundario a esta altura de los acontecimientos. Me gusta pensar y que nos ayudes a pensar. Dice el Papa que la Iglesia no es un mercado, que la Iglesia no es un grupo de empresarios que van adelante con esta nueva empresa, que la Iglesia es obra del Espíritu Santo y que Jesús nos ha enviado para reunirnos, ¿no? A mí me llama la atención que lo diga, porque la Iglesia, el Vaticano, es un gran negocio y Francisco ha demostrado que le gusta más la política que el Evangelio de San Marcos. Para decirlo, digamos, así, sin anestesia. A ver, vamos al barro, Alonso. ¿Puedo separar a la religión o a las religiones, a la religión de la Iglesia Católica? Sí, claro. A ver, voy a hacer esta aclaración. Yo creo que justamente para mí la religión es un aspecto que cada persona toma como le parece en su esfera íntima y lo busca para consuelo, para darse ánimo, ilusiones, creer o lo que fuere. O sea, para mí la religión está en un lugar distinto. La Iglesia es una institución política, es una institución económica, es una institución que tiene decenas y decenas y miles de propiedades y hectáreas en todo el mundo. Pero es una institución que también va perdiendo terreno, porque me parece que cada vez más las personas que son religiosas comprenden la religión y toman la religión, pero se separan de la institución porque no les gusta la corrupción eclesiástica, porque no les gusta que se tapen los abusos sexuales, porque no les gusta que haya reglas que todavía, no se han modernizado, como que las mujeres, por ejemplo, no puedan ser curas o no imaginar que pueda haber una mujer papisa en algún momento de la historia. Bueno, me parece que hay muchas cosas ahí. Y yo creo que al contrario, me parece que si está dicho así, yo no lo he leído, la verdad que no leo esas noticias. Sí, por eso te lo leí, porque yo soy una apasionada del vaticanismo. Eso es un pensamiento obvio, bastante cursi y un poco inocente, como de tratar a los lectores o a los fieles de inocentes, y verdaderamente de corderos y seguidores que no chistan, ni preguntan, ni se interpelan. La Iglesia es un actor político a nivel global, y lo ha sido siempre. Y mucho más, se lo podemos preguntar a los europeos, lo que ha sido la Iglesia en los últimos 500 años de historia. Sí, claro.
Entonces sí. me parece que no hay que bajarle el precio a la iglesia, porque y menos con un discurso que de verdad me parece un poco escolar decir esto. Es un poco como tomar a Sí, las personas de poco formadas, digamos, ¿no? Como que uno no puede discernir que no, que efectivamente una cosa es la religión y otra cosa es la iglesia como institución que ha celebrado, por ejemplo, el triunfo de Joe Biden, que es católico. ujú, O sea, tal un cual. presidente de Estados Unidos católico, creo que el último fue Kennedy, si no me equivoco. Último y único. Bueno, fíjate, este es el segundo. Entonces, el Papa rompe el protocolo para Sí. saludar a Joe Biden porque es católico. Ujú. Entonces, ¿qué? ¿Ese saludo no es una jugada política rompiendo el protocolo? Digo Las fotos también, con Maduro, las fotos con sí. personas... Digo, a mí me encantaría yo no soy católica, me encantaría que el Vaticano me invite alguna vez a discutir los problemas de la corrupción global. Nunca me invitaron, y yo sé que Bergoglio siempre ha hablado, cuando era arzobispo de Buenos Aires se preocupaba mucho por la corrupción. Ajá. Recuerdo sus homilías. Nunca me invitaron a hablar de la No corrupción creo que global. te inviten mientras esté Bergoglio. Te llevé a este lugar porque Bergoglio es argentino y porque todos sabemos que tiene incidencia en la política argentina. Yo soy católica, a ver, creo que estoy compelida a ser católica desde el nombre que tengo por mi padre. Soy católica, pero bueno, esto que decís, separo perfectamente lo que es la institución de los hombres respecto de lo que yo creo, de mi creencia, ¿no? Y realmente a veces he escrito cosas tremendas y con mucho dolor sobre el pastor, digamos, más importante que tiene para nosotros los católicos, Dios en la tierra, que es ungido presuntamente por el Espíritu Santo, que es Bergoglio, y te llevé hasta ahí desde ese lugar, digamos, no para que hablaras de religión, por eso me gustó la diferenciación que hiciste, sino para que hablaras de la política en verdad y la institución, que es lo que nosotros tenemos que mirar, creo, ¿no? A mí Desde lo el que me lugar. parece, si puedo hacer un aporte más, Dale. a mí lo que sí me parece, y creo que ha sido la deuda de Bergoglio como papa, más allá de que entiendo su rol como jefe de un Estado, y para nada subestimo su capacidad política internacional, global y también regional y en la Argentina, pero a mí me parece que lo que digamos, una de las cosas que por ahí como espectadora, ¿no? Yo Ujú. podía esperar de Bergoglio era el tratar de efectivamente fomentar la cultura del encuentro desde su papado. Y no lo hizo en su propio país. Ay, Y querida eso me Laura. parece que es un gran déficit, ¿no? Si yo Mm. tuviera que hacerle una crítica, él no Sí, lo hizo, ¿no? Tuvo la oportunidad y ya han pasado 7 años, van a ser 8 de su papado. Él podría, justamente cuando hace invitaciones a espacios o a foros de discusiones en el Vaticano, bueno, invitar personas de que si existe una grieta en la Argentina o una división profunda, bueno, personas representativas de esas dos visiones para tratar de encontrar acuerdos, digo, ejercitar la cultura del encuentro, porque una cosa es declamar, que está muy lindo, pero otra cosa es cuando uno revisa las acciones. Y cuando uno revisa las acciones, yo creo que ahí hay un déficit muy grande por parte del Papa, que lamento, y creo que muchos fieles católicos se lo critican con total sinceridad y honestidad. a ver, la Iglesia Católica cumple un rol político sustancial. La elección de Bostila como Juan Pablo II en su momento no fue inocente. Hay juegos de poder dentro de los que es los cardenales. Quiero recordar respecto del llamado de Bergoglio a Joe Biden, que tal vez también tenga que ver con algo que pasó cuando lo eligen a Bergoglio. Los que ya no hay secretos en el mundo, estamos viviendo la ilusión de la transparencia y los que vuelcan la elección hacia Bergoglio, con intereses políticos obviamente, son los cardenales de Estados Unidos, impulsados a su vez por, bueno, digamos, las relaciones internacionales que en ese momento llevaba adelante Barack Obama. ¿Sabés quién fue el primero que llamó a Jorge Mario Bergoglio después de ser electo papa? El primer presidente del mundo que llamó a Bergoglio fue Barack Obama. El vaticanismo a veces es una manera interesante de entender el mundo.
y a lo mejor nos puede abrir ciertas puertas para dejar de creer que la iglesia es Dios. No, no es así, lo digo como católica. La iglesia son los hombres. Y estos hombres cumplen roles y por alguna razón son elegidos. Así que bueno, nada, quería un poco... Vos sabés que sí. yo, para seguir un minuto más con Sí, este tema. dale, no hay problema. Yo recuerdo porque participé después de la crisis del 2001, en 2002, la iglesia fue un actor central para ayudar a Dualde en su presidencia en el armado del diálogo argentino. Sí. Y fue el actor convocante. Claro. Y hoy la Argentina está en una crisis múltiple, económica, sanitaria, educativa e institucional. Y la iglesia no genera ni siquiera una sombra de aquello que hizo hace casi 20 años atrás por el diálogo y el encuentro en el país. Por eso te digo que a mí y a mucha gente nos parece que siempre da señales para un lado Bergoglio, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Por eso le digo Bergoglio y no el Papa, porque si fuera el Papa sería universalista o ecuménico, y me parece que es Bergoglio porque siempre guiña para el mismo lado. Bueno, querida Laura, yo dije públicamente hace rato que en cualquier momento te invitamos a ser columnista nuestra. Acá plata no hay, pero hay buena onda. Me encantaría, lo podemos arreglar para el 2021. Dale. Y bueno, por ahí para comentar algunas lecturas o algunas cosas que se dicen por el mundo y salir un poco de... Mira, la Argentina es muy agobiante y el sí. día a día está triplemente agobiante porque todos sabemos las dificultades que estamos atravesando en nuestro país. Pero también mirar las cosas con cierta distancia en el tiempo o vistas desde afuera... o comentando los mismos problemas que nosotros creemos que tenemos y que somos los únicos, pero que también pasan en otros países del mundo, me parece que nos ayuda a entender que hay veces que algunas cosas no son solamente particularidades argentinas. O sea, no somos el centro del mundo ni somos los peores de todos. Tal cual. Por eso yo también estoy tratando de aprovechar estos meses de lecturas y escrituras para poder ayudar a comprender nuestros problemas con una mirada un poco más distanciada y sin autoflagelarnos o castigarnos tanto y encontrar un camino de salida constructivo para todos. Así que si esta es una invitación pública, la podemos conversar para el año próximo. Bueno, dale. Nosotros, ¿qué te ofrecemos? Te ofrecemos libertad absoluta. Vos sabés que acá se dice lo que se piensa, no hay problema. El tiempo que quieras, además. Y después... te venís a Jujuy, te llevamos a pasear, te llevamos a Purmamarca, a Tilcara, a conocer Inca Cueva, las veces que quieras. En el verano, ¿necesitas pileta? Hay pileta, hay todo. Venite, tranqui. Bueno, con todo gusto. Ojalá que pronto también podamos encontrarnos por allá. Tal cual. Te mando un abrazo enorme, mil gracias como siempre. Me encanta que nos ayudes a pensar. La seguimos, chau. Dale, chau. Chau, chau.